Windows 10 recibe la acumulativa KB503690 mejorando el rendimiento en juegos y más. El gigante de Redmond ha estado probando la actualización KB5003690 con los insiders de Windows 10 en los canales beta y Release Preview. Tras haber superado las pruebas, ahora llega como una actualización opcional a todas las versiones de Windows 10. Novedades del parche KB503690 de Windows 10. El parche KB5003690 eleva la versión de Windows 10 en 2004, 20H2, y la 21H1 a la build 19041.1081, 19042.1081 y 19042.1081 respectivamente. Este parche incluye las siguientes mejoras. Resuelto un problema en un pequeño subconjunto de usuarios que tenían un rendimiento inferior al esperado en los juegos después de instalar KB5000842 o posterior. Solucionado un problema que provocaba que el texto en el botón de noticias e intereses de la barra de tareas de Windows se viese borroso para algunas resoluciones de pantalla. Solventado un problema que hace que el editor de métodos de entrada, IME, japonés deje de funcionar repentinamente mientras escribe. Arreglado un problema en el que se produce un error al iniciar sesión con un PIN. El mensaje de errores, algo sucedió y su PIN no está disponible. Haga clic para configurar su PIN de nuevo. Reparado un problema que, en algunos casos, te saca de la aplicación exclusiva de realidad virtual, VR, y vuelve a Windows Mixed Reality Home al presionar el botón de Windows en el controlador. Se ha solucionado un problema con los gráficos del cuadro de búsqueda en la barra de tareas de Windows que se produce si hace clic con el botón secundario en la barra de tareas y desactiva noticias e intereses. Este problema de gráficos es especialmente visible cuando se utiliza el modo oscuro. Enmendado un problema que impedía que pudiésemos iniciar sesión con nuestra huella en el arranque o tras volver de suspensión. Registro de cambios completo. Se solucionó un problema que provocaba que la comunicación entre aplicaciones dejara de funcionar después de habilitar la directiva amp-com-search for TLSID. Solucionado un problema de rendimiento en la función multibyte to bit char, que se produce cuando se utiliza en una configuración regional distinta del inglés. Localizado un problema que impide que la ordenación funcione correctamente cuando se utilizan varias versiones de la ordenación de compatibilidad con el idioma nacional, NLS. Resuelto un problema en un pequeño subconjunto de usuarios que tienen un rendimiento inferior al esperado en los juegos después de instalar KB5000842 o posterior. Arreglado un problema que provocaba que el editor de métodos de entrada, IME, japonés dejara de funcionar repentinamente mientras escribía. Enmendado un problema que provocaba que Game Immigration Plugin DLL devolvía un error al intentar migrar en modo sin conexión. Finalizado un problema con el comando setrule opción de PowerShell que no proporcionaba la opción de que la directiva de control de aplicaciones de Windows Defender, GEDAC, tratara los archivos firmados con un certificado caducado como sin firmar. Se solucionó un problema que provocaba que Windows dejara de funcionar cuando usaba set para validar un archivo que tenía varias firmas. El error es 0x3b. Reparado un problema que podía hacer que BitLocker entrara en modo de recuperación después de actualizar el firmware del módulo de plataforma segura, TPM. Esto ocurre cuando se establece la directiva, inicio de sesión interactivo, umbral de bloqueo de cuenta de equipo, y hubo intentos de contraseña incorrecta. Arreglado un problema que provocaba que Windows generara muchos eventos de éxito de AppLocker o SmartLocker. Reparado un problema con la autenticación de un controlador de dominio cuando CredentialGuard y CredentialGuard Remoto están habilitados. Enmendado un problema que imponía que ciertas aplicaciones de lector de pantalla se ejecutaran cuando la integridad de código protegida por hipervisor, HVCI, está habilitada. Encontrado un problema en el que se produce un error al iniciar sesión con un PIN. El mensaje de errores, algo sucedió y su PIN no está disponible. Haga clic para configurar su PIN de nuevo. Agrega compatibilidad de Windows con las protecciones del modo de administración del sistema, versión 2.0 de protección de firmware,
para determinados procesadores que admiten Secure Launch. Se solucionó un problema que, en algunos casos, te sacaba de la aplicación exclusiva de realidad virtual, VR, y volvía a Windows Mixed Reality Home al presionar el botón de Windows en el controlador. Con esta actualización, al presionar el botón de Windows, aparece el menú inicio de Windows. Cuando cierre el menú inicio, volverá a la aplicación exclusiva de realidad virtual. Mejora en la precisión y la eficacia del análisis de datos confidenciales en el motor de clasificación de prevención de pérdida de datos, DLP, de Microsoft 365 Endpoint. Solventado un problema con el servicio VPN de intercambio de claves de Internet, y que, en los servidores de servidor de acceso remoto, RAS. Periódicamente, los usuarios no pueden conectar una VPN al servidor a través del protocolo IKE. Este problema puede iniciarse varias horas o días después de reiniciar el servidor o reiniciar el servicio IKEST. Se solucionó un problema con el servicio VPN de intercambio de claves de Internet, IKE, en los servidores de servidor de acceso remoto, RAS. Periódicamente, los usuarios no pueden conectar una VPN al servidor a través del protocolo IKE. Este problema puede iniciarse varias horas o días después de reiniciar el servidor o reiniciar el servicio IKEST. Algunos usuarios pueden conectarse mientras que muchos otros no pueden conectarse porque el servicio está en modo de protección 2, lo que limita los intentos de conexión entrantes. Reparado un problema que provocaba que las conexiones Wi-Fi fallaran debido a una comprobación de integridad de mensajes, MIC, no válida en un protocolo de enlace de 4 vías si la protección de tramas de administración, MFP, está habilitada. Resuelto un problema que podía provocar un error en una VPN después de renovar un certificado de inscripción automática de usuario. El mensaje de errores, no hay más archivos. Arreglado un problema con el protocolo de autenticación extensible de túnel, TEAP, que reemplazaba la identidad externa por, anónima, aunque la privacidad de identidad no estuviera seleccionada o deshabilitada. Se solucionó un problema que provocaba que las sesiones de escritorio remoto dejaran de responder mientras el protocolo de datagramas de usuario, UDP, estaba habilitado. Se ha agregado compatibilidad con la clase de prueba y medición USB. Se ha puesto fin a un problema en AdamSync.exe que afectaba a la sincronización de subárboles grandes de Active Directory. Se soluciona un error que se produce cuando la memoria caché de enlace del protocolo ligero de acceso a directorios, LDAP, está llena y la biblioteca de cliente LDAP recibe una referencia. Solucionado un error de detención del redirector causado por una condición de anticipación que se produce cuando el sistema elimina objetos de enlace cuando se cierran las conexiones. Se ha solucionado un problema que impide a los usuarios establecer o consultar cuotas de disco en la unidad C. Encontrado y reparado un problema que provocaba que las aplicaciones de 16 bits que se ejecutaban en la máquina virtual 2D NTVDM, dejaran de funcionar al abrirlas. Se solucionó un problema que provocaba que FontDribHostExe dejara de funcionar cuando se instalaban fuentes compactadas de formato de fuente versión 2, CFF2. Solventado lo que podía impedir que los caracteres definidos por el usuario final, EUDC, se imprimieran correctamente debido a la configuración de reserva de fuentes. Arreglado un problema que provocaba texto borroso en el botón Noticias e Intereses de la barra de tareas de Windows para algunas configuraciones de pantalla. Reparado un problema con los gráficos del cuadro de búsqueda en la barra de tareas de Windows que se produce si usa el menú contextual de la barra de tareas para desactivar noticias e intereses. Este problema de gráficos es especialmente visible cuando se utiliza el modo oscuro. Enmendado un problema que podía provocar un error al iniciar sesión con la huella digital después de que el sistema se iniciara o se reanudara después de la suspensión. Recuerda apoyar a este canal haciendo un donativo. Los datos requeridos para realizar tus donativos los encontrarás en la descripción de los videos. De antemano muchas gracias. Suscríbete y ayuda a crecer este canal, dejando tus comentarios, reacciones y compartiendo en todas tus redes sociales.